Hemos estado viendo que todo comienza con Dios, nuestro propósito y el para qué estamos en esta tierra está en Dios. Hemos estado viendo que nosotros no somos un accidente, hemos sido planeados y al igual que todas las cosas que Dios crea, tienen un propósito y un para qué en esta vida. Y también hemos estado reflexionando un poco en qué está conduciendo nuestra vida, si es el propósito de Dios o es el temor, la aflicción, la ansiedad y en fin, otros problemas que tal vez conducen la vida de otras personas que están en el mundo. Y la semana pasada estábamos viendo el tema hecho para existir para siempre. Hemos estado recordando que no todo acaba en esta tierra, sino que después de esta vida, hermanos, existe una eternidad que no tiene fin y en donde todos los que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo estaremos juntos con nuestro Dios, adorándole y alabándole. Y hoy, hermanos, vamos a ver el quinto tema, que es viendo la vida desde la perspectiva de Dios. Muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado, cuando encuentran en una hoja el número 9 y le dan la vuelta, aparece el 6. Luego le dan la vuelta, aparece el 9. Y al final no sabemos qué número es. Y muchos se pelean, no es 9, no es 6. Y eso, hermanos, es porque lo vemos desde una perspectiva diferente. Y el único que tiene la razón para decir es un 9 o un 6 es quien lo ha escrito. Y en nuestra vida, hermanos, ese es Dios. Así es que vamos a ver cómo es la vida, qué es la vida en simples palabras. Para ello, hermanos, les voy a invitar a abrir nuestras Biblias en Santiago 4:14. ¿Lo tienen todos, hermanos? Amén. Ese versículo también lo hemos leído la semana pasada, vamos a volver a leerlos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se parece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En este versículo, hermano, hay una pregunta muy importante y es algo que debemos preguntarnos hoy. Y la pregunta es, ¿qué es vuestra vida? ¿Qué es la vida, hermanos? Cuando les digo, ¿qué es la vida? ¿Qué imagen se les viene a la mente? Una frase nos deja el autor de este libro, de Anais Nin, que nos dice, no vemos las cosas como son, las vemos como somos. Y a veces, hermanos, hemos visto la vida desde nuestra perspectiva, como nosotros somos, y no lo hemos visto como es, como Dios la ha creado. Y cuando preguntas a alguien, hermano, ¿qué es la vida? Y es una pregunta muy importante porque esa pregunta nos ayuda a entender bien a la persona con la que estamos conversando. Es una pregunta que nos va a sacar muchas dudas. Vamos a ver la cosmovisión que tiene en mente y todas esas preguntas cuando le preguntamos a quien sea, ¿qué es la vida para ti? Y hay respuestas diferentes, hermanos. Para esta pequeña pregunta hay un montón de respuestas. Algunas personas nos van a decir, la vida es un circo. Otras, la vida es un campo de minas. Otros, la vida es una montaña rusa. Otros, un rompecabezas, una sinfonía, una jornada o un baile. Hay personas que van a argumentarlo de esta manera. La vida es un carrusel. A veces subes, a veces bajas y a veces solo das vueltas y vueltas. Otros dirán, la vida es una bicicleta de carreras con cambios que nunca usas. Y otros, la vida es un juego de cartas, tienes que jugar la mano que te dan. Sé que algunos de ustedes han escuchado estas frases porque se repiten bastante en películas y en muchas personas que tratan de entender un significado, tener un significado de la vida. Y es muy importante, hermanos. Si ustedes tienen una imagen de esto, a esa imagen se le llama metáfora de vida. Y esa metáfora de vida, hermanos, va a definir cómo vamos a vivir la vida. Por ejemplo, hay personas que dicen que la vida es una fiesta y nos damos cuenta que su valor principal va a ser la diversión. Siempre van a estar pensando en divertirse nada más.
Otras personas que piensan que la vida es una carrera. Lo principal para ellos va a ser la velocidad. Otros que piensan que es un maratón, para ellos va a ser la perseverancia. Para otros va a ser el juego. Para ellos la vida consiste solo en ganar. Y eso, hermanos, es una forma en cómo también el enemigo trabaja. A través de esas metáforas va a tratar de direccionarnos hacia un lugar donde Dios no quiere que vayamos. Y a veces no es necesario decirlo, hermanos, no es necesario decir la vida para mí es esto o aquello. A veces se demuestra con la ropa que usamos, con las joyas que usamos, con los peinados, incluso con los tatuajes de algunas personas. Vamos a ver el libro de Romanos, hermanos, en Romanos 12:2. Y mientras lo buscan, hermanos, quisiera hacerles una pregunta. ¿Cómo ven ustedes la vida? Si alguien quiere compartir una metáfora de vida, son libres, hermanos, de poder expresarlo. Una metáfora de vida. ¿Cómo veían ustedes la vida antes? Bueno, te podría contestar de repente de acuerdo a ciertos parámetros. Por ejemplo, hay una obra que dice, de Calderón de la Barca, dice, ¿qué es la vida? Un frenesí, una ilusión, una ficción. Que todo bien grande es pequeño, que toda la vida es un sueño y los sueños, sueños son. Pero analizando, para mí la vida es una bendición de Dios. Es un regalo que nos ha dado y que sin merecerlo, porque nosotros como humanos no nos merecemos todo lo que nos da, pero que Él con su misericordia nos da esa bendición a todos, buenos y malos, y que depende de nosotros qué hacemos con ella. Amén, hermano. Amén, hermana. Muchas gracias, hermana, por su participación. Y como les digo, todos vamos a tener una respuesta diferente a esta pregunta. Sin embargo, hermanos, ya tienen Romanos 12:2. Para continuar voy a pedirle al hermano Ciro, no sé si nos lo puede leer en su versión, hermano. Romanos 12:2. Amén, hermano. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarlos la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Amén, hermano. Amén, hermano. Muchas gracias. Voy a leerles también la versión PDT, Palabra de Dios para todos, hermanos, que dice: no vivan según el modelo de este mundo, mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Como les iba diciendo, hermanos, cada persona va a tener una respuesta a esto. La hermana Victoria nos compartió también, además de su perspectiva, la perspectiva de otro autor. Y ese autor decía que es una ilusión. Y la Biblia, hermanos, nos dice que no nos debemos enfocar en cómo piensa el mundo. No podemos basar nuestra forma de ver la vida como lo ve el mundo. Sino tenemos que dejar que Dios, hermanos, cambie nuestro entendimiento de la vida para así nosotros saber lo que Él quiere que nosotros hagamos. Lo que es la vida, en otras palabras. Solo poniendo nuestra confianza y entendimiento en la palabra de Dios, hermanos, vamos a poder contestar esta pregunta: ¿qué es la vida en sí? Y en la Biblia, hermanos, nos da 3 metáforas de vida. La vida se puede medir a través de estas 3 metáforas. En esta sesión vamos a ver 2. Por ejemplo, una de las metáforas es que la vida en la tierra es una prueba. La segunda, la vida en la tierra es un encargo. Y la tercera, la vida en la tierra es una función temporal. Y como les iba diciendo, hermanos, hoy vamos a ver las primeras 2. Vamos a comenzar, hermanos, con la vida en la tierra es una prueba.
Dios, hermanos, prueba constantemente el carácter, la fe, la obediencia, el amor, la integridad y la lealtad de las personas. Hay que tener claro, hermanos, que hay una diferencia clara entre prueba y tentación. Prueba, hermanos, es un examen, por así decirlo, con el cual vamos a tratar de medir algo, el nivel de nuestro carácter, el nivel de nuestro amor, el nivel de nuestra lealtad. En cambio, la tentación, hermanos, es dar un examen, pero con un propósito. Ya no va a ser solamente revelar el carácter o la lealtad o cualquier característica, sino va a ser para construcción de a quien se le está probando o para su corrupción. Es por eso que Dios, cuando se habla de tentación de Dios, Dios trata de moldear al hombre a la imagen de Cristo, trata de construirlo, edificarlo. Pero cuando se utiliza la palabra tentación y en la misma frase está el enemigo va a tratar de corromper y destruir a la persona que está tentando. Hay que tener claro en esos conceptos. Las palabras, por ejemplo, hermanos, tribulación, refinamiento y pruebas aparecen más de 200 veces en la Biblia. Tenemos ejemplos claros desde niños, hermanos. Por ejemplo, Abraham fue probado al sacrificar a Isaac. Y sabemos cómo terminó eso. Jacob fue probado y para trabajar por Raquel, 40 años. Y ha habido personas, hermanos, que no han pasado la prueba. Por ejemplo, Adán y Eva en el paraíso. David varias veces le falló a Dios. Y también ha habido, hermanos, personas que han pasado la prueba, como José, Ruth, Esther y Daniel. Y sé que a esta lista le faltan un montón de nombres. Pero el detalle, hermanos, es que Dios ve cómo respondemos a estas pruebas. Y las pruebas no solo son, hermanos, no pecar o no cumplir uno de los 10 mandamientos. Las pruebas, hermanos, están en cómo tratamos a las personas, cómo lidiamos con las situaciones. Si alguien me grita, ¿cómo respondo? Si alguien me pide mi opinión, ¿qué es lo que digo? Si alguien necesita ayuda y tengo que decirle la verdad francamente, ¿qué hago ante esa situación? Y todas esas situaciones, hermanos, son pruebas que Dios nos da en la vida. Y es que la vida, hermanos, desde la perspectiva de Dios, es una prueba. Incluso, hermanos, la ausencia de Dios es una prueba. Y es una de las pruebas más importantes en nuestra vida. ¿Qué hacemos nosotros cuando sentimos que Dios se ha alejado de nosotros? Para ello, hermanos, quisiera pedirles que vayamos a 2 de Crónicas 32-31. Veo también a la hermana Lisette, nos alegra que esté con nosotros. No sé si nos puede compartir el texto, hermana. Sí, amén. Dice, mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Amén, hermana, muchas gracias. Amén. En ese texto, hermanos, nos dice claramente que Dios se alejó de una persona, Dios dejó a una persona. Y esa persona fue un rey, fue el rey Ezequías. Y Dios lo dejó, hermanos, para ver qué hay en su corazón. Y muchas veces, hermanos, sé que nos ha pasado, porque en la vida de un cristiano notamos la presencia de Dios muchas veces, pero también notamos su ausencia. A veces, al igual que los apóstoles, el maestro sale junto con nosotros a todos lados. Y de un momento a otro nos dice que embarquemos hacia el mar y Él no viene con nosotros y sentimos su ausencia o lo sentimos dormido como en aquella tormenta. Pero Dios, hermanos, nos prueba cuando sentimos que Él se ha alejado de nosotros. Ahí es donde probamos nuestro carácter, nos desesperamos, nos amargamos o creemos que ya no debemos seguir yendo a la iglesia porque Dios nos ha abandonado y en fin. Dios sabe, hermanos, la reacción que vamos a tener.
Cuando Él se aleja, Dios sabe qué va a pasar con nosotros, cómo vamos a reaccionar, no es un misterio para Él. Pero el único que no sabe qué va a pasar, hermanos, somos nosotros. Y las pruebas nos ayudan a conocer eso, a conocer cómo somos, qué hacemos y qué estamos dispuestos a hacer ante esas situaciones. Cuando reconozcamos, hermanos, que la vida es una prueba, nada es insignificante. Cada cosa, hermanos, que parece, no sé, insignificante, como saludar al vecino, portarme bien con mamá, papá, obedecer a mis padres, dar honra al nombre de Jesús, o cualquier cosa que veamos insignificante, hermanos, no lo será, porque sabemos que son pruebas de Dios, y Dios ve cada acción que hacemos, hermanos, para que nosotros podamos mejorar e ir edificándonos. Pero entonces, hermanos, ¿todos estamos destinados a ser probados constantemente? Sí, todos somos probados constantemente, pero ¿son pruebas fáciles, difíciles, de un nivel intermedio? ¿Son pruebas que nunca vamos a poder pasar? Para ello, hermanos, vamos a ir a 1 Corintios 10:13. Voy a pedirle a la hermana Victoria, que también está acá, que nos pueda dar lectura, por favor. La palabra del Señor dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. Amén, hermana. Muchas gracias, hermana. Y el texto es muy claro, hermanos. Dios no nos va a dar una carga o una prueba que no podamos pasar o que no podamos cargar. Dios es completamente diferente al enemigo, hermanos. El enemigo va a tratar de hacer cosas para que nosotros sí o sí caigamos. Pero a pesar de esas cosas, hermanos, Dios siempre nos va a dar una salida. Y esa es la esperanza, y eso es en lo que confiamos, hermanos. Vamos a ir a Santiago 1:2, hermanos, para ver otro punto más importante de esta lección. Voy a pedirle al hermano César, que veo también a la familia Trujillo Minaya. Amén, hermano. Amén, hermano. ¿Puede darle lectura, por favor? Dice la palabra del Señor en Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, porque Dios ha prometido a los que le aman. Amén, hermano. Muchas gracias, hermano. Y como hemos leído en ese texto, hermanos, Dios no pasa por alto, hermanos, cada prueba que nosotros hayamos soportado. Y Dios nos va a recompensar por cada prueba, hermanos, que nosotros pasemos y lo pasemos bien. Dios no pasa por alto el esfuerzo que ponemos, hermanos. El esfuerzo Hay personas que no nos caen muy bien, pero a veces tenemos que sonreírles o saludarles. Incluso ese esfuerzo, hermanos, Dios nos lo va a recompensar. Cada esfuerzo, hermanos, Él nos está preparando tesoros, mansiones allá en el cielo. Y Dios sabe que no lo hacemos por esos tesoros, sino que lo hacemos porque le amamos, porque confiamos en Él, porque nos lo ha dado todo, a pesar de que nosotros no hemos mostrado nada por algo que se deba arriesgar. Y hasta ahí llega la lección, hermanos, sobre la vida en la tierra es una prueba. Como hemos visto, hermanos, vamos a ser probados constantemente. Y eso que no nos asuste, sino que nos aliente a tratar de superar cada prueba que venga a nuestra vida. La siguiente parte está destinada a ver la vida en la tierra es un encargo. Para ello, hermanos, quiero que vayamos a Salmo 24:1. Un error, hermanos, que cometemos como hombres humanos es creer que algo nos pertenece. A veces decimos, es mi amigo,
es mi esposa, es mi novia, es mi casa, es mi carro. Todo, hermanos, absolutamente todo le pertenece a Dios. Nuestras relaciones, los hijos que tengamos, las riquezas, todo lo material le pertenece a Dios. Nosotros solo los tenemos o los usamos porque Dios nos lo da para administrarlo, para prestárnoslo. Voy a pedir a la hermana Laura, que también la veo en pantalla. ¿Puede leernos Salmos 24:1, hermana? Amén, hermano. Salmos 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ay, eso nomás, hermano. Amén, hermana. Está bien, hermana, gracias. Como la hermana Laura también nos ha leído, hermanos, todo, absolutamente todo, hermanos, es de Dios. Y es importante reconocer que todo es de Dios, hermanos, porque si ven, el egoísmo, hermanos, está en varias familias, en varias personas. Y eso se da porque piensan que algo nos pertenece, pero en realidad no. Nada, absolutamente nada nos pertenece, hermanos. Ni siquiera los dones, los talentos, todas las capacidades que tenemos, hermanos, Dios nos la da para administrarlo. Y más adelante vamos a ver para qué o qué va a pasar con eso. Vamos a ver, hermanos, en Génesis 1:28, si desean buscarlo. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Gracias, Anderson. Y voy a leerles también, hermanos, esta versión en inglés que nos comparte es el autor de este libro, que nos dice así: Él, para Dios, los bendijo y les dijo: tengan muchos hijos para que los descendientes de ustedes vivan por toda la tierra y la pongan bajo su control. Los estoy poniendo a ustedes de encargados. Desde el inicio, hermanos, hasta la actualidad, el hombre no posee nada. Todo lo que tiene es Dios dándoles un encargo. Y el primer trabajo, hermanos, de los hombres fue justamente eso: administrar la creación de Dios. Veo también al hermano Pablo, y no sé si pedirle que nos comparta 1 Corintios 4:7, hermanos. 1 Corintios 4:7, hermano. Amén, hermano. Nueva traducción viviente dice así: pues, ¿qué derecho tienen a juzgar así? ¿Qué tienen que Dios no les haya dado? Si todo lo que tienen proviene de Dios, ¿por qué se jactan como si no fuera un regalo? Amén, hermano. Muchas gracias. La versión del hermano Pablo es un poco más entendible y clara también. La versión Dios habla hoy también nos lo dice similar y dice: ¿y qué tienes que Dios no te haya dado? Y si Él te lo ha dado, ¿por qué presumes como si lo hubieses conseguido por ti mismo? Y eso pasa a veces en nuestra vida, hermanos. Y es eso lo que nos lleva a decir: mi carro, mi casa, incluso mi iglesia, mi doctrina, o incluso mis amistades y mis relaciones. Dios nos ha dado eso para administrarlo, para encargarnos de eso. Y cuando esto se lleva a la iglesia, hermanos, a eso se le llama mayordomía. Y me alegra bastante cuando hay personas que tratan de cuidar la iglesia. Eso es mayordomía, hermanos, tratar de cuidar todo lo que Dios nos ha dado. Y el mundo, hermano, nos dice lo siguiente: no sé si ustedes se han topado con personas que alquilan autos. Y yo siempre a veces trato de preguntarles: ¿su carro es alquilado? A los taxistas. No, soy el dueño. Porque si no eres el dueño, no lo cuidarán. No cuidarán el carro. Si lo prestas, no lo cuidarán. Pero nosotros, hermanos, como cristianos, tenemos una obligación más alta, hermanos, que debemos cuidarlo todo. Cualquier cosa que tengamos, hermanos, tenemos que cuidarla. ¿Por qué? Porque Dios es el dueño. Y tenemos que reconocer, hermanos, eso. Nuestra familia, nuestros amigos, nuestras
parejas o cualquier relación que tengamos, tenemos que cuidarla. Porque Dios es quien nos lo ha dado, Dios es quien nos lo ha prestado, porque es de Dios, en simples palabras. Es por eso, hermanos, que tenemos que tener mucho cuidado de las cosas. En el mismo libro, hermanos, 1 Corintios, vamos a leer el versículo 2, 1 Corintios 4:2. Amén, hermano. Amén, hermano. De Corintios 4. Ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel. Amén, hermano, muchas gracias. En la versión Dios habla hoy, hermanos, esa parte nos dice: el que recibe un encargo debe demostrar que es digno de confianza. Si nosotros tenemos algo, hermanos, y nosotros le rendimos cuentas a Dios, debemos demostrar eso, que somos dignos de confianza. Es por eso que a un cristiano, hermanos, se le es bastante difícil llevar una amistad, porque se da al 100% cuando está en una amistad. Se da al 100% cuando tiene un trabajo. Un cristiano da al 100%, ¿por qué? Porque tiene que mostrar que es digno de confianza, que en él se puede confiar. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros no solo llevamos nuestro nombre. Yo no trato de mostrar solo que Josué Benjamín Maguiña Guara, que es el mejor de todos. Cuando alguien dice, eres cristiano, hermanos, están diciendo que el nombre de Dios está sobre nosotros, que Dios ha invertido su nombre. Y si nosotros fallamos o hacemos algo vergonzoso, estamos deshonrando ese nombre, el que Dios ha invertido con cada gota de su sangre. Y Jesús, hermanos, explicó mucho acerca de este tema. No sé si ustedes recuerdan la parábola de los talentos. Y es una de las parábolas que encaja bastante con este tema. Para ello, hermanos, vamos a buscar Mateo 25:21. Hermano, buenas noches. Amén. Mateo 25:21. Amén. La palabra del Señor dice: y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén, hermana, muchas gracias. Y esto, hermanos, va a pasarnos a todos. Todos, cuando el Señor venga, nos va a decir, te he dado en administración de varias cosas. Todo lo que tenemos, hermanos, amistades, relaciones, cargos en la iglesia, puestos, cosas que nosotros, hermanos, creemos que son de nosotros. Dios nos va a preguntar, ¿qué has hecho con eso que te di? Y si somos buenos administradores, Dios nos va a decir esas palabras que están en el versículo 21. Y este versículo, hermanos, tiene tres recompensas. Tres recompensas para el buen administrador. Uno es la afirmación de Dios. Dios lo va a ver con unos ojos positivos. Él les dirá, nos dice, buen trabajo. Has hecho un buen trabajo. Me enorgullezco de ti. Eres un buen obrero. La segunda recompensa, hermanos, es que nos elevará el cargo. Seremos ascendidos. Es por eso que la Biblia nos dice, sobre mucho te pondré. Y la tercera recompensa, hermanos, es que vamos a ser honrados, hermanos, con la mejor celebración que ni siquiera el mundo puede dar. Entre ángeles y santos, hermanos, el Señor nos dirá, entra en el gozo de tu Señor. O en otras versiones, ven y alégrate con tu Señor. Para terminar, hermanos, quisiera revisar el texto de Lucas 16:11. ¿Puede activar su audio, hermana? Lucas 16:11. Lucas 16:11, ¿no? Amén, hermana. Amén, hermano. La palabra del Señor dice así: pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Amén, hermana. Amén. Muchas gracias. Ese texto es muy especial, hermanos. En la versión lenguaje actual nos dice lo siguiente: si a ustedes no se les puede confiar algo que vale tan poco como el dinero ganado deshonestamente, ¿quién les confiará lo que sí es valioso?
El dinero, hermanos, hay que tener mucho cuidado con el dinero, ya que el dinero, hermanos, no es solo un encargo que Dios nos da, sino también una prueba, ya que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y si tenemos mucho dinero, hermanos, Dios nos pedirá también cuentas por eso, si tenemos muchas amistades de igual manera, porque a quien mucho se le da, mucho se le exige. Es lo que nos dice la parábola de los talentos también. Bueno, hermanos, espero que haya sido esto de bendición para cada uno de ustedes, edificación y reflexión también, y espero sobre todo que haya sido para la honra y gloria de nuestro Dios.